Probablemente muchos como yo os hayáis preguntado alguna vez, ¿qué carajo es eso de que TypeScript está escrito en TypeScript? O de que Go está escrito en Go. ¿Cómo funciona eso? Es decir, ¿cómo un lenguaje se escribe en sí mismo si necesita algo que ya exista para poder crearse? Suena como una especie de rollo recursivo raro que no puede funcionar. Pero probablemente es que, como ocurre con muchas cosas, para decirlo lo simplifican mucho. Acabo diciendo TypeScript está escrito en TypeScript, pero no explicas que hay una serie de pasos intermedios que no son visibles en esa frase de TypeScript está escrito en TypeScript y te permitirían entender qué quiere decir realmente que TypeScript está escrito en TypeScript. De hecho, si vamos al GitHub oficial de TypeScript, podemos ver que pone TypeScript 99,9%. Es decir, que TypeScript está desarrollado en TypeScript según esto. ¿Y qué quiere decir eso? Pues para eso tenemos que entender que este tipo de lenguajes que se escriben en sí mismos, y lo entrecomillo porque hay un punto que hay que tener en cuenta aquí, estos lenguajes que se escriben en sí mismos tienen varias fases. Las dos más importantes para entender esto de que están escritos en sí mismos es la fase inicial, en la que, por ejemplo, el caso de TypeScript, tú tienes un código en TypeScript, ese código en TypeScript pasa por un compilador escrito o transpilador, sería más correcto, pero bueno, ya me entendéis. Voy a decir compilador muchas veces, así que ya me lo perdonáis. Este código TypeScript pasa por el compilador JavaScript y se convierte en código JavaScript. Es decir, aquí en este compilador tenemos código JavaScript escrito directamente en JavaScript que nos permite coger este código TypeScript y llevarlo a JavaScript. Eso al inicio, y aquí todo el mundo lo entiende. Es decir, vale, tenemos un lenguaje ya establecido como es JavaScript, que recibiendo como entrada el código TypeScript, lo lleva a JavaScript. ¿Vale? Hasta aquí no hay ciencia ficción en ningún sitio. Pero ¿cómo empieza eso de que TypeScript se escriba en sí mismo? Pues hay una fase que se le llama de self-hosting, es decir, que el lenguaje se escribe en sí mismo, en este caso. Y aquí varios steps a tener en cuenta, varios pasos. En primer lugar tenemos un TypeScript to TypeScript compiler escrito en TypeScript, ¿vale? Yo me pico un compilador en TypeScript directamente, cuando el lenguaje ya está lo suficientemente maduro, porque si esto lo haces al inicio, no tiene tanto tooling, ni tanta funcionalidad, ni tanta madurez el lenguaje base como para permitirte escribir el compilador en sí mismo. Pero una vez que ya tienes el lenguaje maduro, te escribes tu compilador en TypeScript. Con el compilador que está escrito en JavaScript, compilas este compilador. Mucho compilar, pero es la verdad, voy a tener que repetir la palabra 30 veces y va a ser correcto. Coges este compilador, lo compilas con el compilador en JavaScript y obtienes un compilador cuyo código fuente es TypeScript, es decir, fue escrito en TypeScript, pero ha sido compilado a JavaScript para ser usado para seguir compilando código TypeScript. Es por eso que entrecomillaba, porque sigue habiendo como un código TypeScript en medio que te permite hacer la compilación. Pero sí es cierto que tú ahora puedes seguir desarrollando código TypeScript. O sea, puedes seguir desarrollando, código TypeScript o el compilador en TypeScript sin tener que desarrollar código JavaScript. Y esa es la magia aquí. A partir de ahora, yo utilizaría este compilador de TypeScript a JavaScript, que fue escrito en TypeScript, para compilar el código TypeScript. Es decir, cuando tú escribes código TypeScript en tu aplicación, se utiliza este compilador que fue escrito en TypeScript, aunque ahora es código JavaScript, para generar código JavaScript de tu TypeScript. Y este compilador inicial que se escribió en JavaScript queda como un backup por si es necesario volver a recompilar esto en un momento dado porque quede corrupto o lo que sea. Ocurre cualquier tipo de problemática, o para migrar de plataforma, o vete tú a saber, pero queda ya como un backup y no es necesario para el día a día de desarrollar TypeScript.
Veamos un ejemplo con el compilador que puede ser el más raro de entender. Imagínate que yo tengo el compilador actual en la versión 1.0 y ahora tengo una versión 1.1 que he escrito en TypeScript y quiero llevarla a que sea la nueva versión. Quiero sacar esa nueva versión 1.1 para que se puedan compilar las aplicaciones con ella. ¿Qué haría? Este código del compilador de la versión 1.1 lo transpilaría con el código de la versión 1.0 y obtendría el compilador de la versión 1.1. Y ahora podría empezar a compilar con esto. Esto es código JavaScript, esto es código JavaScript. Pero es cierto que la fuente ha sido TypeScript y que tú solo necesitas escribir TypeScript y el resto ya se va haciendo solo. Y es ahí donde está la magia de escribir TypeScript en TypeScript. Que tú no vas a tener que tocar otra cosa que no sea código TypeScript. Pero no quiere decir que por debajo no siga habiendo JavaScript ahí haciendo su trabajo. Y nada, dicho esto, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, dejadla en los comentarios. Like, comentario, suscribíos. Y hasta la próxima.